y Ana, su pareja. Y bueno, Antonino no necesita presentación, el cronista oficial del barco. Junto a él vamos a recorrer la persona y su producción literaria. Y simplemente ya antes de dar paso a la conferencia, pues quería recordarles que tenemos una mesa de información sobre nuestra asociación, en la que les podemos informar si están interesados en transferir a algunos socios. Les animo a que nos sigan en redes sociales y ahí publicamos nuestro contenido y divulgamos sobre nuestras actividades. Y sin más, le doy paso a Antonino para que comience la conferencia. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, perdón, Laura. Muchas gracias a la asociación por admitir mi sugerencia de celebrar un recuerdo a Andrés Sorel para hace 5 años que falleció. Andrés Sorel, que fue un amigo, muy amigo mío y que fue muy amigo de este pueblo también, y al cual yo voy a referirme leyendo un texto y después proyectando algunas diapositivas sobre su estancia entre nosotros, sobre su estancia en Barco de Ávila, en las tierras de Ávila, en las zonas cercanas también. Y sin más, pues voy a comenzar haciendo una semblanza sobre Andrés. Andrés a quien yo titularía una voz contra el silencio y el olvido. Andrés Sorel nació en Segovia en plena guerra civil. Desde muy joven experimentó lo que suponía la cultura oficial de los vencedores. Con los misioneros, donde cursó los primeros años escolares, padeció la intolerancia del nacionalcatolicismo en un colegio que hacía de la religión verdad única e imponía el catecismo a mansalva. Una sociedad que convirtió en el comunismo en seña de identidad, exaltó el fascismo y que infirió maltrato psicológico a los hijos de los vencidos. Eran tiempos en que se instala en las clases populares la cultura de la pobreza, del miedo y del silencio. Su adolescencia transcurre entre Segovia y Linares, cursando la carrera de magisterio que finaliza con 18 años y ejerce la profesión durante un curso en un cortijo de la Sierra de Quesada en Jaén, donde todavía algunas familias vivían en cuevas y todos eran analfabetos y a donde solo se podía llegar por una senda de mulas, y allí inauguró la primera escuela que existió, a la que acudían por primera vez en su vida niños y niñas de todas las edades, y acabadas las clases con ellos, Andrés reunía a los campesinos para hablarles de cultura, de política, de problemas sociales y de la tierra. Al terminar el curso, la Guardia Civil hizo un informe que le acarreó una sanción que le obligó a dejar el magisterio para toda su vida, para lo cual inició los estudios de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, sobreviviendo gracias a las clases particulares que impartió. Imposibilitado para ejercer su profesión, decidió desarrollar su faceta de escritor al tiempo que se afilió al único partido que entonces capitalizaba la oposición al dictador, el Partido Comunista. Por su formación y conocimientos, la dirección le encauzó hacia los órganos de expresión no legales del partido y a la coordinación y organización de lo que luego se denominarían fuerzas del trabajo y de la cultura. Hacia 1960, Armando López Salinas, miembro del PC, le propuso convertirse en corresponsal de Radio España Independiente, emisora pirenaica, la emisora del Partido Comunista que emitía desde Bucarest. En sus informaciones daba cuenta de la represión ejercida por Franco sobre el país, de las censuras políticas humanas que el régimen practicaba y reclamaba un cambio democrático en España. Para elaborar sus reportajes, lo que recoge la vida cotidiana de los pueblos, sus costumbres, culturas y trabajo, Andrés se dedica a viajar por toda España. Comenta los problemas del campo andaluz, la agonía de Galicia o el despoblamiento de Castilla. Además de las luchas en la universidad por las manifestaciones de trabajadores en Madrid o en la minería asturiana. Asiste al fallido homenaje a Antonio Machado de Baeza y recala en el Barco de Ávila, donde años más tarde fijará su residencia
Castilla dedicará varios libros. Aquí tenemos una foto de Andrés Soler en Baeza, donde no pudieron celebrar un acto en los años 60 porque lo prohibió el gobierno, y entonces fueron reprimidos los aquí presentes porque iban a colocar una simple estatua de Vittorio de Serrano dedicada a Antonio Machado de Baeza. Pues años después, una vez fallecido el dictador, acudieron y pudieron lograr poner esa estatua que figura en una de las plazas de esa literatura jienense. A la situación de Castilla dedicará varios libros y coincidirá en muchos aspectos con Miguel Delibes, especialmente en el concepto ético y literario humano y de compromiso de la libertad, y en el gusto por la reflexión transformadora, a pesar de tener diferencias de opiniones en otros temas religiosos o políticos. A organizar y dinamizar la fuerza del trabajo y de la cultura se dedica plenamente a resultar imposible la publicación de ninguno de los libros que escribe por imposición de la censura del ministro Fraga Iribarne, que le convierte en uno de sus mayores enemigos y no cesa de perseguir. Una prohibición que alcanza la intervención en actos públicos, conferencias, artículos y otras publicaciones de contenido sociológico e incluso literario y cultural. En 1963 prohibió su primera novela, Crónica de un regreso, en la que narraba sus experiencias de maestra en Quesada y que fue finalista del premio Biblioteca Breve de Seix Barral, que es la portada que estáis viendo y que hasta después de 15 años de escrita no se pudo publicar. Lo mismo le sucedió con su segunda novela, como La enfermedad, como la muerte, y con otros dos libros de ensayo. Andrés no podrá publicar en España sus obras hasta después de la muerte del dictador. Ese mismo año de 1963 participa en un seminario sobre el realismo y realidad de la literatura contemporánea, en el que conoce a Juan Eduardo Zúñiga, un escritor que no buscaba ningún reconocimiento, no anhelaba ningún puesto político ni entraba en la carrera por salvarse en el tiempo. Con él compartirá la idea de compromiso, porque comprometerse es ser, existir, pensar, algo que tiene que ver con la moral y el espejo interior de uno mismo, donde habita la verdad, y no con el triunfo o la extroversión social. Y la idea de la literatura, también con Juan Eduardo Zúñiga, señala en sus antimemorias al respecto. La literatura era un compromiso puro con la belleza, con las gentes y con el pensamiento, una visión distinta de la propia historia, un lenguaje diferente al que día a día iba acanallando nuestra cultura. En todo ello, empuja a la reflexión política y social ante la injusticia evidente de los postulados sociales y da lugar a un sentido de rebeldía frente a lo que considera imposiciones arbitrarias y abuso de poder, porque la rebelión es el acto del hombre informado que tiene conciencia de sus derechos y está dispuesto a ejercitar. La conciencia crítica será desde muy pronto distintivo de Soler frente a los acontecimientos cotidianos y le conducirá a adquirir de por vida ese compromiso ético con los seres humanos por encima de cualquier otra consideración. En esos tiempos goza de la máxima confianza de los dirigentes del partido, por eso se convierte en 1973 en agregado cultural de la Embajada de Cuba en España, puesto que ejercerá durante 5 años. Hasta ahí llega la persecución del régimen de Franco. Manuel Fraga llamará a capítulo a las autoridades cubanas sobre su presencia en la embajada, iniciándose el proceso que terminaría con el final de su trabajo. Esa ocupación le otorga la posibilidad de conocer de cerca el desarrollo de la Revolución cubana y le permite empaparse de su cultura, una relación que durará mientras viva y que será el motivo por el que publica varios libros críticos dedicados a la isla caribeña. Pero antes estudia a fondo la obra y la personalidad del que considera padre de esa revolución, José Martí. Para Andrés, personifica el compromiso con la libertad y la cultura y el espíritu indomable que se enfrenta al modelo mismo del imperio, ya esté representado por la España decadente o por el capitalismo emergente de Estados Unidos. Le dedica nada menos que 4 antologías críticas y una novela pues
convertirse en uno de sus referentes éticos y literarios. De él afirma Soler que es el mayor periodista, no solo del siglo XIX, sino de todos los tiempos, y que se encuentra en la antítesis del periodismo sujeto a las dictaduras económicas y a las censuras totalitarias de las grandes empresas que controlan los medios de comunicación de nuestros días. Por eso, y por su visión humanitaria y revolucionaria, limpia y ética, impregna sus escritos, añade: debería ser estudiado en todas las escuelas de periodismo del mundo. Y destaca la siguiente afirmación de José Martí: el respeto a la libertad y el pensamiento ajenos, aún del ente más infeliz, es mi fanatismo. Si muero o me matan, será por eso. Una máxima de la que Andrés hizo gala toda su vida. Y en el campo meramente político, se convierte en un destacado activista que participa en los acontecimientos más relevantes que suceden en la vieja Europa: el Mayo francés del 68 o la Primavera de Praga, que finaliza con la entrada de los tanques soviéticos en la ciudad a finales de agosto, antes de que Andrés parta para el exilio parisino en 1972, debido a que el régimen de Franco decreta su captura y encarcelamiento. Al mismo tiempo, su espíritu crítico le lleva a discrepar de muchas de las medidas que impulsa el Partido Comunista y de las actitudes de sus dirigentes. Las discrepancias aumentan y la ruptura definitiva se produce en el otoño de 1973, un mes antes del golpe de Estado de Pinochet. Soler publica un mes antes de ese golpe de Estado, Soler publica un durísimo artículo contra los militares chilenos. La dirección del partido le pide que se retracte porque asegura que los verdaderos culpables de la situación que vive Chile son los izquierdistas del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, con sus continuas provocaciones. En realidad, el Partido Comunista Chileno está negociando en secreto con sectores del ejército de ese país y no quieren incomodarlos. Carrillo está haciendo lo propio con sectores del ejército español. Andrés se niega a retractarse y abandona el partido para siempre. Eso supuso tener que abandonar también el periódico Información Española que Andrés dirigía, escribía, apetaba y corregía, y que había pasado a venderse más que el Mundo Obrero. Sobre Santiago Carrillo y la intriga es su pasión favorita y la megalomanía su ejercicio intelectual supremo. Tras su experiencia en el PC, afirma que todos los totalitarismos son en primer lugar nacionalistas y el socialismo representa entre nosotros el poder continuista en un nuevo orden que apaga las conciencias, desmoviliza las organizaciones políticas y sindicales, convenciéndolas de que viven en el mejor de los mundos posibles mientras permanece inalterable el poder de la Iglesia. Y sobre los nacionalismos escribe: vivimos en la orfandad de ideas, suplidas por conceptos engañosos, patria, héroes, banderas, himnos, que no son sino malsanas loas de portentoso y nocivo alcance, destinadas a embrutecer a los seres humanos. Frente a una izquierda que se ha vuelto interesante, acomodada, reivindica su pertenencia al pensamiento. Afirma que la izquierda debe estar en el compromiso cívico, ético, en la duda. Especialmente crítico se muestra con los que en muchos casos se autodenominan intelectuales, que en realidad son elementos decorativos de la sociedad actual, sometidos al poder que los alimenta. Se adaptan a las justificaciones de las democracias capitalistas y a su filosofía de derecha. Aunque existan unos pocos, ya nadie quiere hablar de los intelectuales comprometidos. Carlos Sainz Pardo, autor de la única tesis doctoral defendida hasta la fecha sobre la obra de Soler, recoge en una entrevista estas palabras clarificadoras de Andrés: el escritor que no renuncia a su compromiso, que se sale del rebaño, que intenta realizar su obra crítica y cuestionar el enfoque del denominado progreso, se sumerge en el vacío, queda flotando aislado en una tierra de nadie. Afirma que para crecer hay que educar, cambiar la enseñanza, que no se hable de guerras, de batallas, de generales, sino de la libertad del ser humano, de la diferencia del ser humano, la necesidad de que el ser humano se convierta en sí mismo, piense por sí y no acepte catecismos, dogmas y consignas que lo único que llevan es a la finalización y a la destrucción del pensamiento. Analiza la realidad y sus protagonistas desde la perspectiva del hombre de la calle,
intentando llegar a lo más profundo de cada ser, descubrir sus pensamientos, los móviles que animan sus actos, sus pasiones, sus miserias o sus satisfacciones, y lo pone en relación con el mundo que le rodea, con la política, con la literatura, con el ambiente. Es una mirada plena de comprensión y a veces de piedad, especialmente cuando se trata de seres desdichados, sometidos a la explotación y a la miseria de los poderosos, por los tiempos en que les ha tocado vivir. De ahí que llegue a afirmar, si la historia del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI ha sido algo y debiera reflejarse, aunque sea en frases fugaces, pinceladas, es por sus víctimas, no por sus triunfadores. Investiga en la vida las preocupaciones, la desesperación de esos seres convertidos cínicamente por los medios de expresión occidentales en lo que Bauman denomina residuos humanos, que por ser incómodos en la sociedad del bienestar son invisibilizados, transformados en números estadísticos. Andrés les devuelve su biografía y denuncia a las mafias que les explotan y también a las sociedades occidentales que omiten intencionadamente las causas que impulsan a esos seres a lanzarse a la aventura de llegar a Europa, porque muchas de esas causas residen en las políticas aplicadas por sus gobiernos títeres de las multinacionales. El mercado, dice, es quien impone hoy las historias y el lenguaje con que deben trazarse, porque el mundo es ya un mercado global en el que las ideas no tienen carga. El equilibrio de que nos hablan encubre desigualdad, colonialismo, trazado de fronteras arbitrarias y conflictivas, la fingida paz, el lento pero remarcable desarrollo económico, el progreso científico y técnico se basan en la explotación del hombre por el hombre, en la imposición por la violencia del poder detentado por un pequeño núcleo de naciones sobre los pueblos del mundo. Por eso defiende que la cultura impregne toda la vida, toda nuestra existencia. El valor y la necesidad de la cultura, unida a la educación, de una cultura diferenciada para enfrentar al pensamiento único, libertad al ciudadano de la sumisión, la esclavitud, la insensibilidad a que éste le aboca. Habla de Albert Camus como paradigma del intelectual comprometido quien ya dijo que la inteligencia se humilla hoy hasta ponerse al servicio del odio y de la cohesión. Creo que todas estas palabras tienen hoy la vigencia en nuestro mundo y en nuestro continente europeo y en nuestro país. Y señala que la memoria es una de las patrias del escritor. Es un cordón umbilical del pensamiento humano. Y es precisamente el escritor quien debe cultivar la memoria como integrante fundamental de la literatura para ser una de las expresiones, por ser una de las expresiones éticas de mayor alcance. Memoria y literatura con su compromiso para honrar a los grandes escritores de la humanidad, de Shakespeare a Cervantes, de Machado a Lorca, de Juan de la Cruz a Teresa de Ávila. Para ello, evita la República de las Letras para recrear sus obras junto a las obras de jóvenes escritores y discutir y contrastar su actualidad para difundir las culturas y las literaturas del mundo. La obra de Andrés se ve censurada permanentemente por el poder, lo que le convence de que hay que organizarse para enfrentarse y apoyar a quienes son críticos con él. De ahí que junto a otros autores funde en 1978 la Asociación Colegial de Escritores de España, de la que durante muchos años era secretario general y a la que estará ligado prácticamente hasta el final de sus días. Integra la primera junta directiva que bajo la presidencia de Ángel María de Vega, la vicepresidencia de Guillermo Díaz Plaza y Francisco García Pavón y la secretaría de Eduardo de Guzmán, elabora unos estatutos entre cuyos fines está fomentar la vida intelectual y la acción de extensión cultural en España, defender la dignidad social que corresponde a sus asociados, ampararlos, defenderlos y representarlos en los organismos oficiales y realizar los fines benéficos y de previsión social correspondientes. Juan Moyá, escritor y abogado y presidente de la ACE durante muchos años, será su leal colaborador a lo largo de todo ese tiempo. Juan Moyá, esa persona que está con Andrés, con la entonces ministra de Cultura
expresión es la República de las Letras, que se convertirá en la mejor revista literaria española de su época, en opinión de Juan Goytisolo. Es la tribuna pública de la asociación, desde la que se exponen los criterios de la misma, además de las ideas y opiniones de sus afiliados, que sirven para ampliar y enriquecer su acción operativa en todos los ámbitos de la actividad creadora y de la solidaridad entre sus miembros. En sus más de 130 números ordinarios y algunos especiales se han abordado y desarrollado infinidad de temas: últimas tendencias en la literatura española, la crítica literaria, congresos de escritores, la enseñanza de la literatura, la ley de propiedad intelectual, literatura infantil y juvenil, situación de las letras españolas, talleres literarios y de lectura, el libro y la televisión en el nuevo marco europeo, las letras del crimen, revistas literarias, jornadas de derecho y propiedad intelectual, derecho de préstamo, pasado, presente y futuro de la ACE, escritores contra la guerra, el canon de los escritores, periodismo y literatura, traducción, migración y otros de igual interés para sus integrantes. Hay números con textos de sus muchos asociados y otros dedicados a la literatura del mundo: Finlandia, Cuba, México, Hungría, Chile, Yugoslavia, Rumanía, Suecia, literatura hispanoamericana y monografía sobre numerosos escritores españoles y extranjeros. Soler creció en plena dictadura. Fue protagonista de momentos, hechos que arraigaron en su memoria. Imposible olvidar, mucho menos a las víctimas, porque no hay memoria nunca para los vencidos. Tampoco olvidar a los torturadores, los Yahweh, Delso, Miguel Niño, porque la tortura es lo que iguala a comunistas y fascistas, a demócratas y reaccionarios. Es consciente de que homenajes, conferencias, libros no sirven para callar el delito silencioso y perenne en la memoria de las víctimas. Es una cuestión que habita permanentemente en la imaginación, con los dilemas que suscita: el desarraigo, la supervivencia, el silencio como refugio, las vagas referencias a lo que sucedió, siempre con la eterna duda, la pregunta: ¿hiciste lo suficiente? La sensación de culpa. Por eso, añade, la mayor parte de los sobrevivientes comprendieron que su vida se convirtió en su amargura, y muchos de ellos terminaron por arrancarse. Víctimas del nazismo, del comunismo, del franquismo, de las iglesias, del capitalismo, del mercado, del terrorismo de grupos armados y del terror institucional. Porque la violencia es una cuestión ante la que no se puede permanecer impasible. Sin embargo, precisamente por desmarcarse de las partes en conflicto y esforzarse por buscar soluciones pacíficas, ha sido acusado y perseguido. Me interesan asimismo las víctimas de las guerras, de la persecución ideológica o religiosa, del hambre, que se lanzan al mar para alcanzar otras tierras donde pretenden vivir dignamente. Y él, que conoció el éxito y narró el éxodo de los españoles que debieron salir a otros países durante el franquismo, en su obra Cuarto Mundo, Migración Española en Europa, retoma el relato años después en una de sus mejores novelas, Las Voces del Estrecho, adelantándose a unos acontecimientos que hoy están en todos los noticiarios del mundo, para hablarnos de esa lacra que desemboca en la muerte o la explotación inicua, que es un crimen económico, político, social, ético, religioso, amparado por la banalidad del mal de nuestra civilización. A través de textos inolvidables, como los mencionados, o narraciones poéticas y rigurosas que golpean la conciencia de una sociedad instalada en la apatía y la indiferencia, cuando no en la dura hostilidad ante la que reivindica la única religión que debiera existir, la de los derechos humanos. A pesar de todo, continuará escribiendo, hará de las letras la justificación de su existencia, y como afirma alguno de sus personajes, ya nunca logrará separar el lenguaje de la vida ni la creación artística o literaria de sus sentimientos o compromisos. Esta es su novela, Las Voces del Estrecho, publicada en 2000 y reeditada en 2016, que fue un hito y que sigue teniendo una aplicación y sigue siendo un referente en el mundo actual. Y como afirma alguno de
empresa en la que desde el director hasta el último trabajador percibirá el mismo salario. Un periódico que durante un corto espacio de tiempo, 6 meses, fue sueño y esperanza de miles de ciudadanos. Representó una reflexión crítica sobre el tiempo histórico y sobre el futuro que pretendía dar voz a los sin voz, una apuesta por la utopía truncada por el poder que se negaba a admitir voces libres no descendientes de él en una España democrática. Andrés pagará su osadía, perseguido por las instituciones que seguían reclamándole responsabilidades económicas hasta su fallecimiento. Andrés cobraba una pensión de 160 euros porque cada mes Hacienda le cobraba parte del dinero que había prestado, que debía a los bancos por la publicación de Liberación. Otra vez la vieja historia se repite. Acosado por el poder. Años después saldrá a la luz su obra, el libro de los españoles no imaginario, en la que retratará a muchos de los protagonistas de aquellos momentos de ilusión y decepción. La palabra por encima de todo, instrumento para expresarse y entenderse con afines y diferentes, porque el pensamiento, para ser libre, ha de aceptar siempre las razones del contrario. Manifestará que importa lo que afirmes, no donde lo digas. Por eso, no duda en publicar en los más dispares medios de comunicación, defendiendo y argumentando siempre sus razones, desde Informaciones, Web, a El Mundo, pasando por El País, ABC, Gara o La Razón. Opiniones incómodas que a menudo le acarrean descalificaciones y encasillamiento, hasta que la censura del silencio le impida seguir expresándose en un mundo de hipocresía donde solo prospera lo políticamente correcto. Escribir para andar en las obras de los grandes poetas del pueblo y escritores de la lengua castellana, Machado, Lorca, Luis Cernuda, Miguel Hernández, a quienes dedica sendos libros, por alguno de los cuales sufrirá amenazas de muerte, vertidas quizá por los verdugos. También para reflejar el diálogo mantenido con los grandes creadores que conoció, con quienes contrastó opiniones sobre los más variados asuntos. Vázquez Montalbán analizaba constantemente la realidad política española, con Juan Goytisolo, quien visitó el Marrakech y que, como Soler, consideraba que la literatura es su vínculo de unión con el mundo, sobre los exilios y las gracias de acogida, de los conflictos entre culturas, con Alfonso Sastre, perseguido, censurado, ninguneado como Andrés, de la utopía, de la perversión del lenguaje, de la reconstrucción dialéctica del ser humano, con José Saramago, que conoció en Portugal durante la revolución de los claveles, con quien compartió su compromiso ético y social, y cuya obra literaria es analizada en múltiples encuentros en los que hablan de la destrucción del pensamiento, de los problemas que afectan al desarrollo de la sociedad mundial, del papel de los partidos políticos. Juan Antonio Gamoneda, con quien rememora la visión sobre los vencidos en un tiempo de mentira y destrucción, de empobrecimiento cultural y de violencia fascista. En fin, con José Luis San Pedro, con quien comparte el profundo compromiso intelectual de la tolerancia, de la apuesta ética por la vida, por la dignidad y por la justicia, le rinde homenaje en el sexto aniversario de su muerte, en la que será la última obra de Andrés, que verá la luz después de su fallecimiento. José Luis San Pedro, un renacimiento, un renacentista en el siglo XX. Y ahora voy a pasar a la relación que yo guardé con Andrés y que Andrés tuvo también con este pueblo, con esta tierra. Para ello aquí presento en primer lugar este artículo que publicó Andrés Soler cuando yo apenas prácticamente le conocía, publicó en El Socialista, hablando de Barco de Ávila como un ejemplo de cultura popular